Saludos, mi nombre es Oscar Ibarra y estos son mis compañeros Abraham Vitela y Francisco de Mayo. Hoy les vamos a hablar un poco sobre la historia de la biotecnología y cómo ha acompañado al hombre a lo largo de la historia. Antes de comenzar a contar la historia de la biotecnología, primero veamos qué es la biotecnología. La biotecnología se entiende como el conjunto de técnicas que implican el uso de organismos, tejidos, células o sus componentes moleculares, ya sea para actuar sobre los seres vivos o para intervenir en el funcionamiento de las células o de los componentes moleculares de estas, incluyendo el material genético. En cambio, si hablamos de la biotecnología solamente enfocada en los alimentos, esta se entiende como el conjunto de técnicas o procesos que emplean organismos vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o modificar un alimento, mejorar las plantas o animales de los que provienen estos alimentos o desarrollar microorganismos que intervengan en los procesos de elaboración de los mismos. Como la historia de la biotecnología es muy larga, ya que el hombre la ha practicado desde los inicios de la civilización, se suele dividir en tres grandes etapas. La primera, desde los principios de la humanidad; la segunda etapa, desde el siglo XIX con la revolución científica; y la tercera etapa abarca las últimas décadas de los siglos XX. Los avances o descubrimientos en la primera etapa consistían en fermentaciones, pero las personas no sabían el porqué de las cosas. Por ejemplo, desde hace más de 2000 años se tiene registro del uso de la biotecnología en la elaboración del pan. En el año 6000 a.C. ya se utilizaba la levadura para elaborar cerveza, y en el año 4000 a.C. ya se conocía el yogur y el queso por medio de la fermentación láctica. La segunda etapa ya da inicio cuando la revolución científica comienza. En esta etapa ocurrieron grandes descubrimientos. Anthony van Leeuwenhoek descubre el mundo microbiano aproximadamente entre los años 1632 a 1723. Él es conocido como el padre de la microbiología, ya que sobresalió por ser el primero en realizar observaciones y descubrimientos con microscopios cuya fabricación él mismo perfeccionó. Hasta años después, en la segunda etapa de la biotecnología, por fin se dio a conocer la explicación de la fermentación por Louis Pasteur, el cual era un químico y bacteriólogo francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. También se dio a conocer el proceso que hoy en día se sigue utilizando a nivel industrial, el cual es llamado pasteurización. Otro descubrimiento por ese científico fue la eliminación de la carga microbiana por cambios bruscos de temperatura. Otro personaje histórico importante a considerar, cuyas aportaciones benefició de gran manera a la biotecnología, es Gregor Johann Mendel, quien fue un monje agustino católico y naturalista de origen austriaco, que en 1860 postuló las leyes de la herencia genética, y en 1865 presentó su trabajo de hibridación en plantas. Inicialmente él efectuó cruces de semillas de guisantes, las cuales se particularizaron por salir de diferentes estilos y algunas de su misma forma. En sus resultados encontró caracteres los cuales, según el alelo sea dominante o recesivo, puede expresarse de distintas maneras. Los alelos dominantes se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético. En 1882 se descubrió el bacilo de la tuberculosis por Robert Koch, médico y microbiólogo alemán, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1905. Él presentó sus descubrimientos el 24 de marzo de 1882. Su trabajo consistió en aislar el microorganismo causante de esta enfermedad y hacerlo crecer en un cultivo puro, utilizando este cultivo para inducir la enfermedad en animales del laboratorio, en su caso la cobaya, aislando de nuevo el germen de los animales enfermos para verificar su identidad comparándolo con el germen original. Probablemente tan importante como su trabajo en la tuberculosis son sus postulados que establecen las condiciones para que un organismo sea considerado la causa de una enfermedad. Edward Buchner fue un destacado químico alemán, ganador del Premio Nobel de Química en 1907, por demostrar que las enzimas de la levadura pueden transformar el azúcar en alcohol. En 1918, China e India construyen biogestores para la producción de metano. Alexander Fleming fue un científico británico famoso por descubrir la enzima antimicrobiana llamada lisozima. También fue el primero en observar los efectos antibióticos de la penicilina obtenida a partir del hongo Penicillium notatum en 1928, llevando esto a la producción a gran escala de la penicilina en 1944. Ya como aportes a la última etapa de la biotecnología, estos fueron algunos de los más grandes avances en este tiempo. En 1953, Watson y Crick proponen un modelo para la estructura del ADN, el cual consiste en un modelo de doble hélice. En 1961 se descubre el código genético.
En 1982 se produce la insulina, primera hormona derivada de la biotecnología. Y como uno de los avances más grandes de la biotecnología fue la clonación de la oveja Dolly en 1997. Ahora platicaremos algo acerca de las fermentaciones industriales. En biotecnología se denomina fermentación a la producción industrial de biomasa, enzimas o metabolitos, en general mediante el crecimiento controlado de células, especialmente las bacterianas, en bioreactores. Cabe destacar que metabólicamente las condiciones de cultivo son en la mayoría de los casos aeróbicas, a fin de obtener un máximo rendimiento en la producción. Un concepto que debemos primeramente tener es ¿qué es un bioreactor? Un bioreactor es un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. En algunos casos, un bioreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos organismos. Este proceso puede ser aeróbico o anaeróbico. Estos bioreactores son comúnmente cilíndricos, variando en el tamaño desde algunos mililitros hasta metros cúbicos, y son usualmente fabricados en acero inoxidable. El bioreactor busca mantener ciertas condiciones ambientales propias como lo es el pH, temperatura, concentración de oxígeno, etc. Su operación puede ser de tres modos: de lote o conocida como batch, de lote alimentado, de forma continua o quimiostato. Ahora les hablaré algo acerca de las fermentaciones industriales y sus usos. La primera a considerar es la fermentación butanol y acetona, el cual, hablando de su historia, podemos decir que Pasteur fue el primero en observar la producción de butanol por bacterias. Hablando por el uso de la acetona, tuvo gran uso en el periodo de la Primera Guerra Mundial para la producción de TNT. La fermentación se da a partir de carbohidratos, unos ejemplos son el almidón, también a partir de melaza, sacarosa y pentosas. La fermentación de acetona-butanol es producida por el microorganismo Clostridium acetobutyricum. Por parte de la fermentación butanol isopropanol es producida por el microorganismo Clostridium botulicum. Otra de las fermentaciones industriales es la producción de ácido cógico, la cual es producida por mohos del género Aspergillus, Penicillium y bacterias Acetobacter. La fermentación es dada a partir de glucosa, la cual sufre un proceso de oxidación y deshidratación, generando el producto final, que en este caso ácido cógico. En los usos de este compuesto son importantes ya que es utilizado a nivel industrial como para los cosméticos, también en la producción de jabones, sales de baño, exfoliantes, lociones y algunos protectores para el sol. Otro uso importante es como lo usan como antioxidante, el cual sirve para limpiar los radicales libres, tiene propiedades antimicóticas y antimicrobianas y lo utilizan para tratar condiciones como el acné. Actualmente se investiga sus posibles propiedades anticancerígenas. También es usado en la industria alimentaria, el cual lo utilizan como un conservante natural que previene el oscurecimiento de frutas o evita que algunos alimentos como carnes y mariscos cambien de color. Llegamos al final de este video. Pudimos observar cómo la biotecnología ha ido acompañando al hombre a lo largo de la historia, ya sea por grandes avances en cuanto a la biotecnología genómica o avances más sencillos en cuanto a las fermentaciones. Por último, me quiero despedir y espero verlos en el próximo episodio.